Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos que están siguiendo este video en este día domingo 19 de diciembre. Es un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes y llevarles el mensaje de la palabra de Dios en este día, en el cual junto con la iglesia del Señor, donde quiera que se congrega, estamos alabando y glorificando su nombre. En este día lo hacemos de esta manera, a través de este video pregrabado, ya que como iglesia estamos celebrando nuestra reunión congregacional, pero no queremos dejar la oportunidad para poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Y quiero invitarles a que me acompañen en la lectura de la palabra de nuestro Dios, que se encuentra en Salmos número 24. Salmos 24. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que ha elevado su alma a cosas vanas y jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén. Esto es palabra de nuestro Dios en Salmos número 24. Un salmo hermoso que declara precisamente la majestad, la gloria de nuestro Dios, el Dios que se ha revelado a nosotros, la humanidad, especialmente por medio de su pueblo, a través de su palabra, y de manera muy especial a través de esa palabra encarnada que es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. El mismo Señor, el mismo Rey de la gloria que se describe en este Salmo 24, es el mismo que se ha revelado a nosotros de manera personal, de manera visible, palpable, audible, en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Rey de la gloria. A Él alabamos, a Él adoramos, a Él servimos de todo nuestro corazón, y por eso estamos el día de hoy celebrando también su nombre. Y quiero invitarles a que elevemos a nuestro Dios una oración y pongamos nuestra vida delante de ese Rey. Padre celestial, nuestro Señor Jesucristo y Espíritu Santo, te damos a ti la honra y la gloria que solamente tú mereces, porque eres el Dios trino y uno, que se ha revelado a nosotros desde la fundación del mundo de maneras muy especiales, y nos has dado a conocer, Señor, tu plan de salvación, el cual has cumplido a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su obra salvadora, a través también del envío de su Espíritu Santo, que ha venido a ser nuestro consolador, el que aplica esa obra salvadora a cada una de nuestras vidas, y Señor, el que nos sigue dirigiendo para que podamos seguir perseverando en tu gracia. Gracias te damos, Señor, en este día, porque tú nos permites poder alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios, y eso, Señor, es posible porque aunque nosotros no somos dignos, Señor, porque nosotros ciertamente hemos elevado nuestra alma a cosas vanas
y aún hemos jurado con engaño. Señor, es Cristo Jesús el que ha tomado nuestro lugar y el que ha cumplido todos los requisitos de la ley, de tal forma, Señor, que Él es quien nos representa. Él es el único santo, perfecto, que ha tomado, Señor, nuestras vidas para vivirlas en sí mismo, Señor, en obediencia, en adoración, en gloria a tu nombre, nuestro Padre Celestial. Y Él mismo es quien ha muerto en la cruz del Calvario para pagar el precio de los pecados que hemos cometido durante toda nuestra vida y durante toda la historia de la humanidad, de todos aquellos, Señor, que hemos sido escogidos por ti desde la eternidad y para la eternidad en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por la bendición de poder contar con tu gracia en nuestras vidas, con tu favor inmerecido, porque eres tú, nuestro Señor Jesús, el que afirma nuestros pies y nos hace dignos delante de nuestro Padre Celestial, de tal forma que nosotros podamos profesarte nuestra fe, nuestra adoración, nuestro servicio, y aún, Señor, ser mensajeros, embajadores de tu evangelio en este mundo que necesita conocerte, que necesita arrepentimiento de sus pecados y fe en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque hemos venido a ser parte de tu iglesia, ese edificio que está siendo edificado no por manos humanas, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el fundamento y Él es la cabeza de nuestras vidas, de tu iglesia, Señor. Gracias te damos porque eres tú quien garantiza sobre nuestras vidas que nada ni nadie, Señor, prevalecerá contra tus hijos, contra tu iglesia. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones espirituales que tú nos has dado en Cristo Jesús, las cuales son eternas. Y gracias, Señor, por todas las bendiciones temporales, las cosas, Señor, que experimentamos cada día en nuestra vida, porque tú, Señor, eres nuestro sustentador, tú eres nuestro proveedor, Señor, y tú sigues obrando en nosotros tu voluntad, que es buena, que es santa, que es justa. Señor, por eso confiamos en ti, por eso dejamos nuestras vidas en tus manos, las peticiones que traemos, Señor, delante de ti en nuestros corazones, las cuales tú las conoces desde antes que las declaremos. Pero, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, tomes esas peticiones. Señor, que tomes nuestras enfermedades, nuestras debilidades, nuestras angustias, preocupaciones, necesidades de cualquier tipo, Señor. Queremos ponerlas en tus manos, Señor. Señor, no solamente para pedirte que tú las suplas, que tú transformes esas circunstancias, sino, Señor, para encontrar el contentamiento en ti, encontrar la consolación que necesitamos en ti, encontrar la satisfacción en ti, en medio de cualquier necesidad, en medio de cualquier prueba, de cualquier dolor, de cualquier lucha, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti, en lo eterno, porque lo que se ve, Señor, en nuestras circunstancias a nuestro alrededor, en nuestras propias vidas es pasajero, Señor, pero tú estás renovando en nosotros un eterno peso de gloria. Así que, Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en lo eterno. Ayúdanos a valorar las cosas eternas que tú nos has dado en Cristo Jesús, para gozarnos y alegrarnos en Él, para bendecir tu nombre, para que nunca falte en nuestros labios palabras de alabanza, de adoración, Señor, de honra, de todo corazón, Señor, para ti. Señor, porque sabemos que tú eres digno y porque sabemos que para eso hemos sido creados, para eso hemos sido rescatados del poder del pecado y de las tinieblas, para ser ahora hijos de luz, hijos de Dios,
y que podamos, Señor, ser para la alabanza de tu gloria, de la gloria de tu gracia que tú has mostrado en nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Señor, te pedimos, Padre, que entonces tú te glorifiques en nuestras vidas, en medio de todo lo que somos, de todo lo que hacemos, Señor, aún de nuestras pruebas, Señor, de nuestras necesidades, de nuestras tribulaciones, de lo que sea, Señor, que podamos, Señor, magnificar tu nombre por lo que tú eres, Señor, por lo que tú eres, Señor, en ti mismo, Señor, porque tú eres ese Rey de gloria, Señor, frente a quien todo mundo, Señor, ha de arrodillarse, Señor, y reconocer que Cristo es, Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, te alabamos y te bendecimos en este día y te suplicamos, Señor, que tú nos dirijas en la meditación de tu palabra sobre cada una de nuestras vidas para que sea de bendición, Señor, de alimento espiritual en nuestros corazones. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a pasar a la meditación de la palabra de nuestro Dios en este día. Vamos a estar meditando en diversos pasajes, hermanos. El mensaje que tenemos para compartir el día de hoy es un mensaje más temático que expositivo, porque vamos a estar hablando acerca de un tema que es sumamente importante para nuestra iglesia, Leipar la Santísima Trinidad, pero creo que también para cualquier iglesia local, porque finalmente es un tema del cual la palabra de Dios nos habla a las distintas iglesias que formamos parte de la única iglesia que existe, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a estar reflexionando sobre el ministerio de la iglesia, y lo hacemos precisamente en este día, en este domingo, porque bueno, estamos ya culminando un año que gracias a Dios Él nos ha permitido llegar hasta este tiempo, y es un año en el cual no solamente hacemos evaluaciones de lo que hemos hecho en el transcurso de este año, sino también en el cual proyectamos las cosas que creemos Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, a través de nuestras iglesias para el siguiente año, si Dios así nos lo permite. Así que es importante que podamos meditar en este tema el día de hoy. Y bueno, cuando hablamos acerca del ministerio de la iglesia, estamos hablando básicamente de lo que la iglesia hace, la forma en cómo la iglesia sirve. De ahí viene precisamente la palabra ministerio, de ministrar o de servir. Y para entender el ministerio de la iglesia es importante que entendamos la naturaleza misma de la iglesia. ¿Y cuál es la naturaleza entonces de la iglesia? Bueno, la naturaleza de la iglesia es una naturaleza cristocéntrica. Repito, la naturaleza de la iglesia, así como del cristiano, es de una naturaleza cristocéntrica. Esto significa que Cristo es el centro de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos. Y en este sentido, hermanos, la naturaleza de la iglesia consta de básicamente una fe, un cuerpo de doctrinas de las cosas que creemos en Jesucristo. Están basadas en la persona y en la obra de Jesucristo. Por eso decimos que nuestra fe, que forma una parte importante de lo que somos como iglesia, de lo que creemos como iglesia, es cristocéntrica. Porque si nosotros quitamos a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo de la manera en cómo entendemos la palabra de Dios y las doctrinas que ahí se nos revelan, pues básicamente perdemos todo el mensaje de las Escrituras, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones,
la Biblia es un libro cristocéntrico. Su tema y su mensaje principal es acerca de la persona y la obra de Jesucristo en cuanto a su obra de creación, de salvación, de redención sobre nuestras vidas y también de la recreación de las cosas que Él tiene preparadas para la eternidad en cada uno de nosotros. Así que si nosotros entendemos que nuestra fe está fundamentada en la persona y en la obra de Cristo, tal como se revelan las Escrituras, ahí es donde nosotros vamos a tener una claridad acerca también de lo que nosotros somos como iglesia. Por otra parte, la iglesia tiene su identidad, la cual está definida por lo mismo, por la persona y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no solamente profesa una fe en Cristo, la iglesia tiene su identidad en Cristo. La palabra de Dios nos habla acerca de la iglesia como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cuya cabeza es Cristo. Nos habla la iglesia, en otra analogía, como un edificio cuyo fundamento es Cristo, de tal forma que si quitamos el fundamento de ese edificio, el edificio se cae. Un cuerpo sin cabeza no tiene sentido. Por lo tanto, la identidad de lo que nosotros somos está ligada firmemente en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo con estas palabras: sin mí nada podéis hacer. Y lo dijo en el contexto de Juan capítulo 15, cuando Él se compara a sí mismo como la vid y nosotros los pámpanos. Nuestra vida separada de la vid como pámpanos no tiene vida, no tiene existencia. Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que es claro que nuestra identidad, lo que es la iglesia local y la iglesia universal, compuesta por todas las iglesias locales, como cuerpo de Cristo, solamente tenemos nuestra identidad y nuestra existencia en Cristo. Y eso es parte de nuestra naturaleza como iglesia. Y así es que podemos también llegar a entender el ministerio de la iglesia, que es un ministerio también para Cristo, para su gloria, para su honra, para poner en práctica sus mandamientos, para hacer aquello que es conforme a su voluntad. De tal forma que lo que la iglesia hace está enfocado en Cristo Jesús, porque una parte importante del ministerio de la iglesia es la adoración. Y nosotros no podemos adorar a Dios sin Cristo. Nosotros no podemos tener una relación correcta con Dios sin Cristo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Así que por medio de la persona y de la obra de Cristo es que nosotros podemos elevar nuestras alabanzas, nuestra adoración, que no solamente son cánticos, es toda nuestra vida. Dice la Escritura que la alabanza es fruto de labios que confiesa su nombre. Y eso no solamente se da cuando cantamos, se da cuando oramos, se da cuando compartimos nuestra fe con otras personas. Estamos alabando, estamos adorando, cuando bendecimos, cuando hablamos en nuestras relaciones con los demás. Ahí nuestras palabras deben de reflejar alabanza, reconocimiento, adoración a nuestro Dios. Así que el ministerio de lo que nosotros hacemos como iglesia para el Señor Jesucristo se va a reflejar en este sentido, en nuestra relación con Cristo, en adoración, en nuestra comunión con los hermanos en la fe, que es para edificación del cuerpo de Cristo, y también para proclamación del Evangelio hacia este mundo que no conoce al Señor Jesucristo,
que posiblemente tenga una noción acerca de Él. Algunos creerán en Dios, pero no creerán en Jesucristo. Tienen dioses ajenos al Dios de las Escrituras. Algunos piensan tener una relación con Dios, pero sin Cristo. Y eso en realidad no es posible. No podemos relacionarnos al menos con el Dios de la Biblia, que es el Dios vivo y verdadero, sin Cristo. Así que nuestro ministerio es cristocéntrico en todas las formas posibles. Se trata de compartir, de proclamar a Cristo hacia las personas que necesitan salvación, redención, entrar en comunión con Dios y con su iglesia. Así que, hermanos, en este día vamos a enfocarnos nuestra atención básicamente en el aspecto del ministerio de la iglesia, es decir, lo que la iglesia hace, la cual tiene, como ya lo dijimos, un enfoque cristocéntrico. Y podemos entender el ministerio de la iglesia, hermanos, básicamente en tres relaciones. Es una manera quizá de simplificar algo que es mucho más complejo, que tiene muchas más implicaciones, pero que para propósitos de poder explicar este tema, es bueno que lo podamos hacer de una forma sencilla, simplificándole en esta forma. En tres relaciones que tenemos nosotros como seres humanos. La primera relación tiene que ver con nuestra relación personal con Dios a través de Cristo. La segunda tiene que ver en nuestra relación con nuestros hermanos en la fe, en Cristo. Y la tercera relación tiene que ver con el mundo, con aquellos que aún no son salvos. Y ese vínculo solamente lo podemos tener a través de la persona de Cristo, compartiendo a Cristo. Así que vamos a tratar de meditar, hermanos, un poco sobre esto, en este triple sentido de nuestra relación cristocéntrica con Dios, con nuestros hermanos en la fe, que es la iglesia, y con el mundo. Este es el triple ministerio cristocéntrico de la iglesia que le da sentido a la iglesia, y sobre esto vamos a reflexionar, hermanos. En primer lugar, hermanos, meditemos un poco sobre lo que es el ministerio que tiene que ver con nuestra relación con Dios, que ya dijimos que es una relación cristocéntrica. Pero, ¿qué es lo que Dios pide principalmente de nosotros? ¿Cuál es el principal servicio que nosotros le ofrecemos a nuestro Dios? Bueno, ese principal servicio que nosotros le ofrecemos a nuestro Dios, ya lo dijimos anteriormente, es nuestra adoración. Pero para que esa adoración sea significativa para nuestro Dios, tiene que ser una adoración cristocéntrica. Y disculpen que mencione mucho esta frase cristocéntrica, o esta palabra, pero es importante que lo entendamos de esta manera. Lamentablemente hoy en día muchas personas piensan que adorar a Dios es simplemente mencionar a Dios. Y muchas personas creen que están teniendo una relación verdadera con Dios, pero no se dan cuenta que no podemos tener una relación con Dios si no es a través de Cristo. Y ese es el énfasis que yo quiero que nosotros podamos comprender, la importancia de lo que Jesús vino a hacer por nosotros, los alcances que esto tiene, no solamente para nuestra salvación, para nuestra vida entera en relación con Dios, con su iglesia y con el resto del mundo. Entonces, con respecto a Dios, hermanos, el propósito, el ministerio de la iglesia es adorarle. Adorarle. Pablo dice a la iglesia de Colosas,
Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Eso lo dice en Colosenses 3:16. Dios nos ha destinado y señalado en Cristo para que seamos para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1 versículo 12. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional en algunos textos. Y hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de adoración, por supuesto que tiene que ver con nuestras alabanzas, con nuestros cánticos, pero tiene que ver con todo lo que hacemos en nuestros cultos, ¿sí? Todo lo que se lleva a cabo y los medios de gracia que Dios ha establecido para que tengamos una comunión con Dios. Esos medios de gracia que son su palabra, que nos habla de Cristo, los sacramentos, el bautismo, la Santa Cena, que son cristocéntricos, porque nos hablan acerca de la persona y la obra de Jesucristo por nuestras vidas. Nuestra oración, que es todo lo que pidamos al Padre en su nombre, en Cristo, entonces el Señor lo hará. Que Él es el medio por el cual nuestras oraciones pueden llegar delante de Dios. Que nuestra comunión con los demás, como decía Pablo a los filipenses, tenemos comunión en el Evangelio, es decir, en Cristo. Eso es lo que nos identifica los unos con los otros. Eso es lo que le da sentido a nuestras relaciones, porque podremos ser tan diversos en nuestras maneras de ser, en nuestras personalidades, en nuestros temperamentos, en nuestras formaciones culturales, académicas, en cualquiera que sea nuestro bagaje de experiencias como seres humanos, llegamos a un punto de identidad que es sumamente fundamental para la vida del cristiano, que es nuestra relación con Cristo. Y cuando yo encuentro a alguien que tiene esa relación con Cristo, entonces yo encuentro algo que es verdaderamente valioso en esa relación, de tal forma que le puedo llamar mi hermano o mi hermana. Nos identificamos como parte de la familia de nuestro Dios. Tenemos una relación en la cual nos unimos con un propósito, y eso es adorar a nuestro Dios, servir en adoración a nuestro Dios. Así que la adoración en la iglesia, hermanos, no es meramente una preparación para algo más. Es en sí mismo cumplir el propósito por el cual Dios ha establecido a su iglesia para tener una relación con ella. Dios desea que nosotros le adoremos, que le glorifiquemos, que le cantemos, que usemos de los medios de gracia que Él nos ha dado para poder crecer en nuestra comunión con Él, crecer espiritualmente, ser fortalecidos en Él. Por eso Pablo exhorta a que aprovechemos al máximo cada momento oportuno con el mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo, y entonces dice: canten y alaben al Señor con el corazón. Efesios capítulo 5 versículos del 16 al 19 nos habla acerca de esto. Si nosotros quitamos la adoración que Dios está demandando de su pueblo, de la cual hemos leído en el Salmo 24, ¿quién entrará en la presencia del Señor, en su lugar santo? Dice: limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Sabe? Usted y yo sin Cristo estamos excluidos de esa relación con Dios, estamos excluidos de la presencia de Dios. No podemos elevar una oración, no podemos cantar una alabanza en la cual el Señor sea glorificado, porque el Señor quiere ser reconocido, Dios quiere ser reconocido, el Padre quiere ser reconocido a través de su Hijo Jesucristo. Él fue el que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien me gozo.
De tal forma, hermanos, que el Señor envía a su Espíritu Santo para llenarnos, que es el Espíritu de Cristo, para llenarnos de su palabra. La palabra de Cristo que mora en abundancia en nuestros corazones, que nos enseñe y que nos exhorte a cantarle a Él, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, enfocados en Cristo. Lamentablemente tenemos que reconocer que muchas veces como cristianos nos olvidamos de esta parte fundamental. Y muchas veces componemos canciones, entonamos himnos, etcétera, que no son cristocéntricos. No estoy diciendo que sea algo malo. Estoy diciendo que estamos muchas veces descuidando la calidad de nuestra adoración, porque mientras más contenga a la persona y a la obra de Cristo nuestra alabanza, Dios es más magnificado, Dios es más glorificado. Mientras más nos olvidemos de la persona y la obra de Jesucristo en nuestra alabanza, mientras menos cristocéntrica sea, ¿cómo entonces podremos nosotros glorificar su nombre? ¿Cómo podremos reconocer de Dios su santidad, su bondad, su justicia, si no es a través de la persona y la obra de Jesucristo? Como iglesia tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad de cuidar la manera en cómo nosotros adoramos a Dios. Más allá de las formas, más allá de los instrumentos, más allá de si son una forma tradicional o más contemporánea, es el contenido de nuestra alabanza, de nuestra adoración, lo que debe de preocuparnos, lo que debe de importarnos. Y sobre eso nosotros tenemos que trabajar en nuestras vidas. Estoy alabando a Dios de una manera cristocéntrica. Estoy reflejando la persona y la obra de Cristo en la manera en cómo yo elevo mis canciones, mis himnos, mis alabanzas a nuestro Dios. O quizás estamos cayendo en una adoración que podríamos escuchar en cualquier otra religión en el mundo, porque la realidad es que religiones hay muchas y dioses obviamente falsos también hay muchos, y todos se expresan de manera bondadosa acerca de su deidad. Y muchas veces tenemos que entender que lo que nos diferencia de una alabanza verdadera, de una adoración verdadera, de una falsa, es precisamente el contenido del Evangelio, el contenido de la persona y de la obra de Cristo en esas alabanzas. Y tenemos que hacernos una pregunta muy interesante cuando nosotros cantamos, cuando nosotros alabamos. Por ejemplo, esta canción que estoy cantando para Dios, ¿la podría entonar, por ejemplo, un judío? Es decir, una persona que no cree en Jesús, ¿la podría cantar? Si decimos que sí, entonces no estamos diciendo que tenga un mal contenido, estamos diciendo que le está haciendo falta algo. Porque un judío claramente no podría cantar una alabanza al Señor que tenga una referencia a Jesús. Ellos no creen en Jesús, de tal forma que no podrían alabar a Dios y a Jesucristo. Así que si queremos realmente diferenciarnos del resto del mundo, si queremos diferenciarnos, no solamente por diferenciarnos, sino para magnificar y glorificar el nombre del Señor, tenemos que poner atención en lo que estamos cantando.
que sea un contenido no solamente bíblico, sino un contenido cristocéntrico también. Así que ese es un punto de evaluación y un punto de proyección en cuanto a nuestras vidas y en cuanto a nuestros ministerios. ¿Qué tan cristocéntricos hemos sido en nuestra vida, en nuestra iglesia? ¿Qué tan cristocéntricos queremos ser en cuanto a nuestra adoración a Dios? El segundo aspecto, hermanos, que quiero mencionar en este mensaje es el ministerio que está relacionado con nuestros hermanos, con los creyentes en Cristo. Y ese es un ministerio, hermanos, que básicamente tiene que ver con la edificación de unos y otros en Cristo. Según la Biblia, hermanos, la iglesia tiene la obligación de nutrir a los creyentes y edificarlos en la fe. ¿En la fe en qué? En la fe del Dios Trino y Uno, en la fe del Padre, en la fe del Hijo, en la fe del Espíritu Santo. Pablo dijo que su propia meta no era simplemente llevar a las personas a una fe inicial en la salvación, sino presentarlas perfectas en Cristo Jesús a todo hombre. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué significa esta palabra perfecto? Significa completo, que no le hace falta nada, que ha encontrado su plenitud, su satisfacción, su identidad en Cristo, y que en Jesucristo está siendo edificado. Está siendo edificada su fe, está siendo edificada su espíritu, está siendo edificado su persona en todas las formas posibles, que hay crecimiento espiritual porque Cristo Jesús es quien está edificando la vida de esa persona. Así que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso que Dios dio a la iglesia personas idóneas. ¿Cómo lo dice? Efesios capítulo 4, versículos de 12 al 13, dice: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, es decir, del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Podemos ver la importancia y la implicación de estas palabras para nuestras vidas y para nuestras iglesias. El apóstol Pablo está enfatizando la importancia que tiene nuestra fe, nuestro conocimiento como hijos de Dios, pero en la persona de Cristo. Que el Señor lo que utiliza para edificar nuestras vidas es la obra de Cristo. No es otra cosa, no es ninguna estrategia humana. No son las formas en las cuales nosotros creemos que va a ser algo de bendición para nuestras vidas. No, es lo que el Señor ha determinado y ha dado a su iglesia para ser edificada. El Señor Jesucristo lo dijo a sus discípulos en Mateo 16, que por cierto reflexionamos en parte de esto el mensaje del domingo pasado. Si no lo ha escuchado, le invito a que lo escuche. Pero el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro que sobre la declaración que él había hecho, que era como una gran roca, iba a edificar su iglesia. Es decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto que acabas de declarar no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, es decir, sobre esta declaración, edificaré mi iglesia. ¿Y cuál había sido la declaración de Pedro? Que Jesús es el Mesías,
el Cristo, el ungido, el autorizado por parte de Dios para ser nuestro Redentor, nuestro Salvador, para ser quien va a guardar nuestras vidas en sus manos, como lo dice Juan capítulo 10, y que nada ni nadie nos podrá separar de Él. ¿Qué necesitamos para ser edificados como iglesia? Como creyentes, necesitamos a Cristo solamente. Necesitamos a Cristo. Porque nuestro fundamento es Cristo, nuestra cabeza es Cristo y nuestra meta a seguir en esta vida es Cristo. El Padre, su plan no solamente redentor, sino santificador, es conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso implica que nosotros lo tengamos en nuestra mira, puestos los ojos, como dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Porque Cristo Jesús es lo que estamos aspirando. Es lo que ya nos ha dado, pero es lo que estamos aspirando llegar a ser. Como dice el apóstol Juan en su primera epístola: hijitos, aún no somos lo que habremos de ser. Ya somos hijos de Dios, sí, pero aún no se ha manifestado lo que seremos, porque aún estamos en crecimiento espiritual, porque aún Cristo viene por segunda vez y el tiempo de nuestra glorificación llegará a nuestras vidas, en la cual sea quitada el pecado, sea quitada la vanidad de nuestras vidas y de toda su creación, y volvamos al diseño original de Dios, al diseño eterno de Dios para nuestras vidas, que es ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice Pablo que Dios está haciendo en nuestras vidas, conformándonos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo Jesús. Él es nuestra meta, Él es nuestro ejemplo, hermanos. Si bien nosotros podemos reconocer otros ejemplos en vida de cristianos, el mismo apóstol Pablo lo decía: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. La manera en como nosotros reconocemos nuestros liderazgos espirituales no es porque nosotros queremos llegar a ser como ellos, es la manera en como ellos están ejemplificando el sentido de la vida cristiana, que es ser como Cristo. Y por supuesto, como seres humanos no somos perfectos. Nos vamos a equivocar, vamos a pecar, vamos a fallar, pero gracias a Dios que nuestra fe no está puesta, nuestros ojos y nuestra fe no están puestas en la vida de un hombre. Están puestos en Cristo Jesús. A Cristo Jesús no le vamos a poder encontrar peros, fallas, defectos, errores, y por lo tanto no vamos a tener excusa alguna para decirle a Él: Señor, yo no pude crecer en santidad, Señor, yo no pude crecer en servicio, Señor, yo no pude permanecer fiel a Ti en adoración, porque tuve malos ejemplos, porque vi malos testimonios, porque vi muchas piedras de tropiezo que impedían que yo pudiera seguir mi fe en Ti con gozo. No estamos negando que estas cosas no existan, estamos diciendo que esa no va a ser una excusa válida delante de nuestro Señor. Porque desde un principio Él nos ha dicho: pon tus ojos, pon tu mirada en mí, en Cristo. Tenemos ejemplos, hermanos, en la Biblia muy claros acerca de esto. El apóstol Pablo habla acerca de esto en el libro de los Gálatas.
cómo las iglesias que se encontraban en la zona de Galacia, muchos de ellos estaban desviando de su fe en el Evangelio, de su fe en la justicia que es por la fe en Jesucristo, hacia el judaísmo, hacia el cumplimiento de la ley como medio de salvación en sus vidas. Y dice el apóstol Pablo, decepcionado y triste, que aún el apóstol Pedro había caído en esa hipocresía. Imagínense el Señor Jesucristo diciendo: tú eres Pedro, pero sobre la declaración que tú has hecho edificaré mi iglesia. Si en verdad Él se estaba refiriendo a la persona de Pedro, ¿cómo es posible que Pedro estaba básicamente negando su fe en Cristo? ¿Cómo iba a ser posible que Él fuera el fundamento sobre el cual se iba a edificar la iglesia, si Pedro era un hombre tan débil como usted y como yo, tan voluble, tan lleno de errores como usted y como yo? Y eso es lo que señala el apóstol Pablo a Pedro. Dice Pablo en Gálatas que Pedro era digno de condenar porque estaba negando su fe en la suficiencia en el Evangelio de Jesucristo para seguir los mandamientos de los judaizantes y apartarse de la comunión con el pueblo de Dios, con los gentiles que había en ese momento, y ya no se juntaba con ellos. Ya no estaba siendo un medio de bendición y de edificación para la iglesia. ¿Por qué? Porque dejó de poner sus ojos en Cristo. Y la iglesia que veía en los apóstoles precisamente el ejemplo de lo que ellos deberían de ser, estaban viendo en el apóstol Pedro un mal ejemplo. De tal manera que Pablo escribe a la iglesia, y no solamente eso, confronta a Pedro cara a cara y le dice que no se comporte de esa manera, hipócritamente, tratando de agradar al ojo de algunos cuantos que no confían verdaderamente en Jesús. Y el apóstol Pedro tuvo que rectificar su vida, tuvo que rectificar su enseñanza, su doctrina, no solamente lo que él estaba diciendo, sino lo que él estaba viviendo. De tal manera, hermanos, que estos son los peligros en los que podemos caer como cristianos y como iglesias cuando dejamos que algo más, por bonito, por bueno que suene, por bíblico que suene, que no sea la suficiencia en la persona, en la obra de Cristo y en los medios que Él ha establecido para ser edificados, que son medios que Él ha autorizado, gratuitos. Cuando ponemos nuestros ojos en algo más y decimos, esto puede ser bueno para mi vida o bueno para la iglesia, pero si no está reflejando una entera confianza en la suficiencia, en la persona y en la obra de Cristo, entonces eso es vano. Por lo menos es vano, si no es que es algo terrible, algo digno de anatema. Porque Pablo decía eso a los Gálatas: si alguien predica un evangelio diferente, aún un ángel mismo del cielo o cualquiera de nosotros, dice Pablo, sea anatema, sea maldito. No son palabras fáciles, no son palabras bonitas, no son palabras políticamente correctas delante de un mundo que se escandaliza de todo. Pero en la vida del cristiano no hay puntos en cuanto a nuestra fe en Cristo Jesús que sean meramente neutros. O somos o no lo somos. O somos cristianos
cristocéntricos verdaderos o no lo somos, y estamos recibiendo una mezcla de cosas, de ideas que no corresponden a la fe cristiana verdadera. Así que ese es otro punto en el cual la palabra de Dios nos llama a evaluarnos a nosotros mismos y a tener en consideración en cuanto a lo que el Señor quiere que hagamos de aquí en adelante. Si vamos a buscar ser edificados en la relación que tengamos con nuestros creyentes, con nuestros hermanos creyentes, como iglesias, como hermanos en la fe, como familia de Dios, cuyo vínculo perfecto sea Cristo, ese vínculo de unidad sea Cristo. Si usted está buscando sentirse cómodo con una iglesia, identificado con una iglesia, pero a pesar o a costo de lo que Cristo es en esa iglesia, entonces estamos buscando algo con motivaciones equivocadas. Es verdad que muchas veces decimos, a mí yo voy a una iglesia y me gusta esto de la iglesia, me gustó el servicio, me gustó la música, me gustó el predicador, me gustó el edificio, me gustó esto, me gustó lo otro. Y son cosas en las cuales nosotros nos fijamos, humanamente hablando. Y no digo yo que esas cosas no sean importantes quizá, pero no es lo más importante. Si tenemos claridad en cuanto a la importancia de Jesucristo, eso es lo que estaremos evaluando en realidad en nuestra vida y en nuestras iglesias. Somos una iglesia que está siendo edificada en Cristo. El consejo que sale de la predicación, de la enseñanza, de la consejería, de nuestros púlpitos, es el consejo de la palabra de Cristo, que busca una relación en Cristo, fortalece esa relación en Cristo y proyecta la imagen del cristiano a semejanza de la de Cristo. Si eso no fuera así, entonces todo lo demás no tiene sentido. Es vanidad, es pasajero. Pero si tenemos claridad en que lo que yo escucho es la palabra de Cristo, que está morando en abundancia en mi corazón, y que eso es lo que me motiva a adorar al Señor, a elevar mis oraciones y a edificarme en todo lo que somos y hacemos como iglesia, entonces nuestra perspectiva cambia, porque la iglesia sigue siendo como lo que somos, integrados por seres humanos finitos, falibles y pecadores. Seguirá teniendo muchos errores, pero estamos en un proceso de santificación, de crecimiento, y si tenemos claridad hacia dónde queremos ir, entonces vale la pena perseverar, vale la pena perseverar como cristianos. Así que, hermanos, es claramente lo que vemos aquí en Efesios 4 del 12 al 13, contrario al patrón del Nuevo Testamento, pensar que la única meta con las personas es llevarlas simplemente a una fe inicial en Jesucristo y después olvidarnos de Él. No, nuestra relación permanece y sigue creciendo y sigue edificándose hasta alcanzar nuestra meta, cuando el Señor nos llama a su presencia o cuando Él venga por segunda vez, que es ser perfectos, completos en Cristo. Y esa es
una relación en la que debemos de trabajar como iglesia. Y finalmente, el tercer ministerio que está en nuestra relación con el mundo tiene que ver con nuestra evangelización, nuestro evangelismo, que sea cristocéntrico. ¿Qué es lo que estamos nosotros compartiendo al mundo cuando compartimos un mensaje con ellos, como cristianos, como individuos o como iglesia? ¿Qué es lo que pensamos que el mundo necesita escuchar de parte de Dios, de parte de la iglesia? ¿Qué es lo que estamos compartiendo? ¿Nuestro mensaje es cristocéntrico? ¿O es un mensaje que podría salir de cualquier otra religión, de cualquier otra iglesia no bíblica, no cristiana, de cualquier persona, incluso atea, que se considera una buena persona, una persona moral, una persona ejemplar y que puede dar un consejo meramente humano? No, hermanos, para dar ese tipo de mensajes, ese tipo de consejos está el mundo en sí mismo. El mundo se basta en sí mismo, pero Dios nos ha dejado como iglesia en este mundo para ser sal y para ser luz. Y eso solamente es posible cuando nosotros levantamos a Cristo, cuando mostramos a Cristo al mundo. Él es la luz del mundo, que se está reflejando a través de nuestras vidas, a través de nuestra predicación, de nuestro evangelismo. Él es la sal que evita la corrupción en el mundo, que estamos nosotros compartiendo. Jesucristo claramente dijo a sus discípulos que nosotros teníamos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. No solamente compartir el mensaje del Evangelio a través de un método evangelístico, sino buscar que las personas que crean en Jesucristo sean añadidas a la iglesia y crezcan en su relación con Dios a través de Cristo. De la misma manera en que las personas comienzan una relación con Dios, es la misma manera en cómo esta relación va a crecer y va a perdurar a través de Cristo. Así que esta obra evangelizadora es declarar el Evangelio a los no creyentes en el mundo. Es el ministerio, un ministerio importante de la iglesia hacia el mundo, y es algo que muchas veces nosotros dejamos de lado o dejamos hasta el último. Tenemos que compartir el mensaje del Evangelio. No podemos simplemente decirle a las personas que Dios los ama y que tiene un plan maravilloso para sus vidas. Eso es una idea equivocada del mensaje del Evangelio. Esa no es una idea completa del Evangelio. Por supuesto que Dios tiene un plan para nuestras vidas y por supuesto que Dios nos ama. Pero ¿dónde está la necesidad de arrepentimiento de nuestros pecados? ¿Dónde queda la justicia de Dios derramada en la cruz del Calvario en Jesucristo? ¿Dónde queda la necesidad de arrepentimiento y fe en Él? ¿Dónde queda la necesidad de transformación de nuestra vida para que sea a semejanza de la de nuestro Señor Jesucristo? Muchas veces queremos diluir el mensaje del Evangelio, hacerlo agradable a los ojos y a los oídos de las personas no creyentes para que no se ofendan. Decía un pastor que no nos debería de preocupar que el Evangelio pudiera ofender a las personas si lo que estamos predicando es el Evangelio puro. No debería de preocuparnos que esto pudiera ofender a las personas,
porque como seres humanos llevamos ofendiendo a Dios toda nuestra vida. Desde el vientre de nuestra madre hemos sido concebidos en pecado. No podemos tapar nuestro pecado, como decimos, tapar el sol con un dedo. El pecado es algo tan evidente ante los ojos de Dios y tan grave que Él mismo tuvo que dar a su Hijo Jesucristo para que pagara el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. No podemos no declarar la necesidad de arrepentimiento de pecados. La necesidad de una confianza absoluta y exclusiva en Jesús. Si nosotros no predicamos a Cristo, no predicamos este evangelio en el cual a través del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo, Dios nos perdona, Dios aplica su justicia a nuestras vidas de una manera en la cual nos declara justos, de una manera pasiva, pero de una manera activa sobre la vida de Jesús y sobre su muerte, de tal forma que Él mismo sufre en la cruz del Calvario, no solamente físicamente, sino espiritualmente, y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Si no alcanzamos a dimensionar la gravedad de nuestro pecado, ¿cómo entonces podremos poner nuestra fe completa y exclusiva en Jesús? ¿Cómo podremos entonces decir que estamos completamente satisfechos en Él y que Él nos es suficiente para la vida presente, para la muerte y para la eternidad? Ciertamente debemos de compartir el evangelio de Jesucristo. No un evangelio de prosperidad, no un evangelio de milagros, de señales, de prodigios, no un evangelio social que se enfoca solamente en suplir las necesidades temporales de la vida del ser humano. Necesitamos compartir el evangelio bíblico, y por supuesto que dentro de la obra del evangelio hay muchas otras cosas que Dios quiere hacer en la vida de las personas y a través incluso de la iglesia en esas personas. Por supuesto que Dios puede y puede hacer milagros de sanidad, puede prosperar y puede suplir necesidades. Por supuesto que si es la voluntad soberana de Dios, Él lo puede hacer. Pero el Señor no mandó a su Hijo a este mundo, el Padre no mandó a su Hijo a este mundo simplemente para prosperarnos económicamente o para sanarnos físicamente o para que no tengamos ningún tipo de problema. Por supuesto que llegará el tiempo en que esas cosas quedarán en el pasado, y por supuesto que llegará el tiempo en que estaremos completamente sanos y podremos disfrutar de la plenitud de las bendiciones, no solamente espirituales, sino de las bendiciones físicas, materiales y eternas. Pero eso está reservado por nuestro Dios para el día en que Jesucristo se manifieste en este mundo. Mientras tanto, lo que necesitamos verdaderamente aquí y ahora es la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que tenemos urgentemente que compartir con este mundo. Ese es nuestro mensaje y ese es el vínculo principal de relación que tiene el cristiano y que tiene la iglesia en este mundo. Esa es la misión de la iglesia en este mundo. Si no estamos compartiendo a Cristo, si no hemos compartido a Cristo y no queremos compartirlo, entonces perdemos el propósito y perdemos una parte importante de nuestro ministerio como iglesia. Es algo que tenemos que evaluar
¿Cómo lo hemos estado haciendo? ¿Lo vamos a hacer? Finalmente, quiero decirles, hermanos, que estos 3 ministerios, como dije al principio, pues son una manera sencilla, digamos, una manera de simplificar muchas otras implicaciones que tiene el ministerio de la iglesia. Pero quiero que entendamos, hermanos, que cualquier otro aspecto va a caer en uno de estos 3 ministerios. Cualquier otro aspecto de servicio o va a tener que ver con nuestra relación personal con Dios o congregacional con Dios, o va a tener que ver con nuestra relación con nuestro prójimo, con la iglesia, con nuestros hermanos en la fe, desde el núcleo más básico, que es nuestra familia, hasta la familia más extendida, que es la Iglesia Universal de Cristo, o también va a tener que ver con los no creyentes, con las personas que no conocen a Jesús. Cualquier otra forma de mandamiento, de ministerio, va a tener su aplicación concreta en alguna de estas 3 relaciones. Y eso tenemos que tenerlo sumamente en claro, hermanos. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar mi vida para la obra del ministerio. Y tenemos que ser conscientes que Dios me está llamando a servirle en estas 3 relaciones. A adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios por medio de Cristo, a ser edificados en nuestra fe y en nuestra relación con los hermanos a través de Cristo, y poder compartir el mensaje del Evangelio con el mundo, compartir a Cristo, que no solamente es un mensaje, el Evangelio de salvación, sino también es un mensaje de santificación para el mundo, un mensaje que provee de principios, de valores con los cuales el mundo es digamos, preservado para que no se vuelva más corrupto o tan corrupto como pudiera ser. La presencia de la iglesia y los valores con los que vive la iglesia en el mundo, fundamentados en el mensaje del Evangelio, fundamentados en el ejemplo de Cristo, ayudarán al mundo a preservarlo de tanta corrupción. Así que la iglesia no se puede retraer del mundo, tiene que estar presente como sal y como luz. Y por supuesto, hermanos, podríamos nosotros pensar que deberíamos quizá de enfocarnos en uno de estos formas de ministerio. Es decir, ¿por qué no enfocarnos solamente en nuestra adoración o solamente en nuestra edificación con nuestros hermanos en la fe? ¿O por qué no enfocarnos en alcanzar el mundo? Seguramente cada quien, de acuerdo a sus dones y a sus talentos y a la pasión que Dios ponga por medio de su Espíritu Santo en su vida, va a tener una inclinación hacia uno de estas 3 formas de ministerio. Pero lo que quiero decirles es que no podemos nosotros enfocarnos solamente en uno o en 2 formas de relación, de ministerio. Dios quiere que nosotros como iglesia abarquemos estas 3 áreas de ministerio, porque este es el propósito eterno de Cristo, de Dios para su iglesia. Tenemos que encontrar un equilibrio y tenemos que revisar en qué aspectos nuestra relación con Dios quizás ha crecido o ha decrecido, nuestra relación con nuestros hermanos ha crecido o decrecido, nuestra relación con el mundo ha crecido o decrecido en cuanto al evangelismo. Y vamos a darnos cuenta que hay aspectos en los que hemos sido más fieles que en otros, y donde debemos de poner nuestra atención es en los aspectos en los que hemos sido menos fieles, en los que hemos quizá fallado más. Así que debemos de reconocer que como iglesia, como cristianos,
Dios quiere seguir trabajando en nuestras vidas. Dios quiere seguir obrando a través de nuestras vidas, en la vida de otros. Pero sobre todo, Dios quiere magnificar a la persona y la obra de Cristo en cualquier cosa que nosotros seamos o hagamos para su servicio, para su gloria. Así que la invitación es a que revisemos constantemente cuál es el enfoque de nuestros ministerios, para saber en qué aspectos debemos de ser más efectivos, con el propósito de que podamos glorificar a Dios de una manera más integral en nuestra vida personal, pero también como iglesia. Pidámosle al Señor que nos ayude a cumplir fielmente con este propósito, con los ministerios que Él nos ha encomendado como iglesia, y evaluemos delante de Él con toda sinceridad qué tan fieles hemos sido. Renovemos nuestro compromiso delante del Señor con Él y con su iglesia, para que podamos ser usados como instrumentos útiles en sus manos para su gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das de poder reflexionar sobre tu palabra y sobre el ministerio que tú nos has encomendado como iglesia, Señor, con este triple enfoque en cuanto a nuestra relación contigo, nuestra relación con nuestros hermanos y nuestra relación con el mundo. Ayúdanos, Señor, a poder comprender la importancia de cada uno de estos ministerios. Ayúdanos, Señor, a poder involucrarnos activamente en alguna de las formas de estos ministerios, Señor, de acuerdo a nuestros dones, a nuestros talentos, a nuestras capacidades, a los recursos que tú has puesto en nuestras manos. Queremos ser, Señor, de alabanza para tu gloria. Queremos ser, Señor, medios de bendición en la vida de otras personas, tanto para edificación como para salvación. Señor, queremos ser instrumentos útiles en tus manos, pero sobre todo, Señor, queremos que tú seas magnificado sobre todas las cosas. No permita, Señor, que quitemos nuestros ojos, que quitemos, Señor, nuestros ministerios de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, ayúdanos a seguir perseverando en Él, porque para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Bien, hermanos, pues de esta manera llegamos al fin de este video, que esperamos sea de edificación para cada una de sus vidas. Reciban un saludo fraterno de parte de un servidor, de parte de los ancianos, los diáconos y de toda la iglesia que conforma la iglesia la Santísima Trinidad aquí en Tampico, Tamaulipas. Que el Señor les bendiga, les guarde, y Dios mediante nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde para tener nuestro tiempo de oración y de estudio bíblico en la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.